Persiguiendo al Jade, capítulo 125. Fan Chanyu junto a Xie Ziji y a otros corrieron a toda velocidad hacia la villa, pero finalmente llegaron demasiado tarde. La villa entera estaba envuelta en llamas. En la entrada varios cadáveres de la caballería vestida de sangre yacían esparcidos en desorden, y la sangre en los escalones parecían a la vez desoladora y espeluznantemente vivida bajo la luz del fuego. Aferrándose a una pizca de esperanza, Fan Chanyu entró corriendo en la villa gritando «¡Quian, quian!». Registró varias habitaciones, pero no encontró a nadie. Finalmente, en la puerta de la cocina, vio a la cocinera inconsciente y la sacó del patio. Mientras Xie Ziji y sus hombres revisaban los cuerpos de la caballería vestida de sangre en la entrada, descubrieron a un hombre que aún se aferraba en la vida. Xie Ziji le administró rápidamente una pastilla que le salvaría la vida. El hombre abrió débilmente los ojos y, reconociendo a sus compañeros, relató apresuradamente lo sucedido. Alguien disfrazado de la caballería vestida de sangre lanzó un ataque sorpresa sobre la villa. No pudimos distinguir entre amigos y enemigos. Fuimos rápidamente superados. Xie Ziji preguntó «¿Dónde está el bisnieto imperial y su madre?». El hombre señaló débilmente hacia el este. Fueron hacia el este. Xie Ziji informó inmediatamente de esto a Fan Chanyu, quien ordenó a un pequeño grupo que se quedara atrás para ocuparse de las consecuencias, mientras que el resto continuaba la persecución hacia el este. La villa estaba ubicada a las afueras de la ciudad, lo que hacía imposible acordonar la zona para la búsqueda exhaustiva. Si no lograban dar con ellos ahora, podrían perder a Yun Qianqian y a su hijo para siempre. Fan Chanyu estaba desesperada de preocupación. Montó su caballo y chasqueó el látigo con furia, cargando hacia el este. Cada miembro de la caballería vestida de sangre había sido entrenado como explorador. Xie Ziji notó que el vendaje del brazo de Fan Chanyu, que había sido tratado apresuradamente, ya estaba empapado de sangre fresca. Intentó tranquilizarla. «Comandante, no se preocupe demasiado. Hay huellas recientes en el camino. Se llevaron al bisnieto imperial y a su madre en un carruaje. Podremos alcanzarlos». Fan Chanyu no respondió, con los labios apretados con fuerza. Yun Qianqian era una de sus pocas amigas y Bauer era de suma importancia para todas ellas. Xichen ya había entrado en la capital y no podía permitírsele que le sucediera nada a Yun Qianqian y a su hijo ahora. Tras galopar sin descanso durante más de 10 millas, una lluvia de flechas cayó repentinamente desde los densos bosques que flanqueaban la carretera oficial que tenían delante. Fan Chanyu alzó rápidamente su espada para bloquear las flechas, y aunque la caballería élite vestida de sangre que acompañaba resultó ilesa, varios de sus caballos de guerra fueron alcanzados y cayeron desplomados. Xie Ziji maldijo amargamente: «Deben haber oído el sonido de nuestros cascos y haber dejado a algunos hombres atrás para tendernos una emboscada». Fan Chanyu echó un vistazo a las pocas docenas de la caballería vestida de sangre que quedaban y le dijo: «Xie Ziji, yo lideraré un grupo para continuar la persecución. Tú encárgate de los que están en el bosque». Xie Ziji sabía que rescatar al bisnieto imperial y a su madre era de máxima prioridad. Instó: «Entonces tenga cuidado, comandante». Fan Chanyu y un contingente de la caballería vestida de sangre cargaron directamente por el camino oficial. Las flechas silbaban hacia ellos desde el bosque a ambos lados, pero ellos solo alzaron ligeramente sus espadas para desviarlas. Los que tuvieron la mala suerte de ser alcanzados rodaron hasta ponerse a cubierto. Se unieron a Xie Ziji para eliminar a los enemigos escondidos en el bosque. Utilizando este método, Fan Chanyu finalmente logró atravesar la lluvia de flechas con parte de sus fuerzas. Siguiendo las huellas de las ruedas, no habían avanzado mucho cuando divisaron a una decena de jinetes que escoltaban un carruaje que avanzaban a toda velocidad por el camino. Fan Chanyu gritó: «¿Hay algún arquero hábil entre vosotros? Evitad el carruaje y lanzad vuestras flechas». Había leído algunos manuales militares. Aunque no podía recitarlos palabras por palabras, había pasado suficiente tiempo en el ejército y había luchado en más de una docena de batallas grandes y pequeñas.
En persecuciones como esta, el impulso solía ser clave. Con la fuerza suficiente podrían destrozar la moral del enemigo desde la distancia. Una vez que acortaban la distancia, los perseguidores comenzaban a disparar flechas mientras los perseguían. Sin duda, la mejor manera de generar ese impulso. Bajo el fuego de flechas, el carruaje que iba adelante no pudo escapar de los caballos de guerra montados individualmente. Solo 7 u 8 jinetes fueron enviados para interceptar a Fan Chanyu y su grupo. Las armas de mango largo que tenían ventaja a caballo, Fan Chanyu blandió su espada cortacaballos en un amplio arco, obligando a la guardia de la sombra que se acercaba a desviarse antes de que pudieran siquiera acercarse. La caballería vestida de sangre, una élite rigurosamente seleccionada, era muy superior a los soldados rasos que había acompañado a Chanyu fuera de la ciudad aquel día. Si bien sus habilidades marciales no igualaban a las de Xie Wu, no eran fáciles de vencer. Trabajando en equipo, unos pocos podían contener a un solo guardia de las sombras, situación mucho mejor que cuando Chanyu se enfrentó sola a más de una docena de guardias de las sombras. Aprovechando el momento en que la mayoría de los guardias de las sombras que interceptaban la carga estaban ocupados por la caballería vestida de sangre, Chanyu expolió con fuerza su caballo y cargó hacia el carruaje que tenía delante. Uno de los guardias de las sombras que galopaba junto al carruaje tensó de repente su arco y disparó una flecha contra Chanyu. Ella cortó una flecha con su sable y luego se pegó al lomo de su caballo mientras éste galopaba a toda velocidad. Al ver que no podía alcanzar a Chanyu, el arquero apuntó a su caballo. Cuando el corcel fue golpeado, se desplomó. Chanyu, que se encontraba apenas a 2 zang del carruaje de Yun Qianqian, apretando los dientes, lanzó una cuerda que se enredó en el alero del carruaje. Al saltar de su caballo caído, dejó que el impulso de la cuerda la arrastrara hacia el carruaje. Los guardias de las sombras que cabalgaban a su lado blandieron sus espadas contra ella. Chanyu rodó por el techo del carruaje para esquivar el golpe y el lugar donde había estado tendida quedó partido por la mitad por el impacto. Desde el interior del carruaje se oían los gritos de auxilio de Yun Qianqian presa del pánico. Chanyu apretó la cuerda y se deslizó hacia abajo, apartando de una patada al conductor. Un guardia de las sombras del carruaje, antes de apartar la cortina: «No temas, Qianqian, soy yo». Dentro, Yun Qianqian se aferraba al marco de la ventana con una mano, abrazada con fuerza a Yu Baoer con la otra, y con la voz temblorosa: «¿Chanyu?». Chanyu apenas había reaccionado cuando otro guardia de las sombras que cabalgaba en paralelo al carruaje la atacó con un tajo horizontal. Retrocedió justo a tiempo y la hoja impactó en la puerta del carruaje. Chanyu contraatacó con una patada en la axila del hombre. Aturdido, sintió como si le hubieran roto medias costillas por el impacto. Agarrándose el costado con el dolor, cayó a caballo. Chanyu se incorporó, tomó las riendas para dirigir el carruaje hacia atrás mientras tranquilizaba a Yun Qianqian. «No te preocupes, no dejaré que te lleven». Yun Qianqian miró por la ventana los implacables guardias de las sombras que se acercaban y dijo con calma: «Esto no funcionará». Chanyu toma a Baoer y adelante. Antes de que pudiera empujar a Baoer hacia Fan Chanyu, uno de los guardias de las sombras disparó una flecha que se clavó en la pata delantera del caballo que iba a la cabeza. El caballo relinchó y tropezó hacia adelante, arrastrando el carruaje. Consiguió hasta que volcó. Yun Qianqian y su hijo cayeron del carruaje, pero Chanyu los protegió con su propio cuerpo. Su espalda se estrelló contra el acantilado rocoso que bordeaba el camino y el dolor le dejó el rostro pálido. Por un instante ni siquiera pudo mantenerse en pie. El pesado carruaje rodaba por el suelo, tambaleándose sobre el borde del precipicio antes de que finalmente precipitarse, arrastrando consigo el caballo herido por la flecha. Yun Qianqian se incorporó con dificultad y notó que la ropa de Fan Chanyu estaba hecha jirones contra la áspera roca. Su espalda estaba cubierta de sangre fresca. Presa del pánico, las lágrimas corrían por el rostro de Yun Qianqian mientras gritaba: «Chanyu, ¿estás bien?». Fan Chanyu abrió los ojos
los ojos con gran esfuerzo. Al ver que los guardianes de las sombras que protegían el carruaje se acercaban, se incorporó apoyándose en su espada cortacaballos y miró fríamente al guardia de las sombras sin nombre, que ahora se encontraba a menos de 3 san de distancia, y le ordenó: «Yukianquian, corre». La caballería vestida de sangre enfrentaba a los otros 9 guardias de las sombras que bloqueaban el camino. Habían logrado una ligera ventaja gracias a su superioridad numérica. Si lograban alcanzarlo, aún podría haber una oportunidad. Yunquianquian sabía que no tenía habilidades marciales. Quedarse solo sería una carga para Fan Chanyu. Con lágrimas en los ojos se dirigió a Fan Chanyu, una última mirada desesperada antes de tomar la mano de Yu Baoer y correr hacia la caballería vestida de sangre. Yu Baoer no dejaba de mirar a Fan Chanyu. Su joven rostro estaba surcado de sangre por rasguños. Sus pupilas reflejaban la silueta de Fan Chanyu mientras luchaba por mantenerse en pie apoyado en su larga espada bajo el sol poniente. La mano que no sostenía Yunquianquian se cerró en un puño apretado. De vuelta en Lunchen, Fan Chanyu había luchado con 16 guardias de las sombras fuera de las murallas de la ciudad solo porque se habían contenido con la intención de capturarla con vida. Había logrado sobrevivir tanto tiempo. Ahora, herida y enfrentándose a 5 guardias de las sombras que luchaban con toda su fuerza, la batalla era agotadora. Uno de los guardias de las sombras, al ver a Fan Chanyu ocupada con sus 4 compañeros, se separó del grupo para perseguir a Yunquianquian y su hijo. El sendero de la montaña era empinado y las elaboradas túnicas de Yunquianquian dificultaban sus movimientos. Tropezando con sus propias faldas, empujó frenéticamente a Yu Baoer gritándole: «Baoer, corre». Pero Yu Baoer se negó a abandonarla. Su pequeño cuerpo le sirvió de apoyo mientras intentaba ayudarla a levantarse. En ese breve instante, la guardia de la sombra los alcanzó. Un rugido furioso surgió de la caballería vestida de sangre. «¡Capitán!». Xie Wu y Xie Kui habían recibido alguna noticia y llegaron a caballo. Al darse cuenta de que no podían llevarse de vuelta a la madre y el hijo ese mismo día, la mirada del guardia de la sombra se tornó despiadada y sin previo aviso blandió su sable contra Yu Baoer. Fan Chanyu, aún atrapada entre los 4 jinetes de las sombras, no podía liberarse, pero el instinto maternal se apoderó de ella. Yunquianquian se interpuso entre Yu Baoer y la espada en cuanto la vio. El sable la golpeó la espalda, salpicando de sangre el rostro de Yu Baoer. «Corre». Yunquianquian jadeó de agonía, apenas pudiendo pronunciar esas 2 palabras. Yu Baoer miró fijamente a su madre tendida en un charco de sangre, paralizado por la impresión. ¿De verdad intentaban matarlo a él y a su madre? Los guardias de la sombra vaciló brevemente al ver que Yunquianquian recibía el golpe y luego recordó las órdenes de Kimin. Su expresión se ensombreció mientras sacaba apresuradamente un frasco de polvo hemostático y lo vertía sobre la herida en la espalda de Yunquianquian. Cuando Fan Chanyu vio caer a Yunquianquian, lanzó un grito furioso. Una serie de tajos hizo retroceder a los 4 guardias de las sombras que la rodeaban y luego aprovechó el impulso para blandir su sable y lanzar al atacante por los aires. Exhausta, aún intentó llevar a Yunquianquian a un lugar seguro, pero Yunquianquian débilmente tomó la mano de Fan Chanyu con los ojos llenos de lágrimas, suplicando: «Llévate a Baoer, llévatelo. No me matarán a mí, pero a él sí». Fan Chanyu miró la medicina para el dolor derramada sobre su espalda. Aunque no sabía exactamente qué había pasado, comprendió que las palabras de Yunquianquian eran ciertas. Reuniendo sus últimas fuerzas, cargó al aparentemente aterrorizado Yu Baoer, que estaba a su lado, y corrió hacia donde Xie Wu y Xie Kui galopaban a caballo. Los 4 guardias de las sombras que habían estado luchando con Fan Chanyu los persiguieron. 2 de ellos ayudaron a Yunquianquian a retirarse, mientras que los otros 2 levantaron sus mangas y dispararon varias flechas contra Yu Baoer, que estaba en brazos de Fan Chanyu. Sin dudarlo, Fan Chanyu protegió a Yu Baoer con su propio cuerpo. «Comandante». Por suerte, Xie Wu y Xie Kui los alcanzaron. Xie Wu, con un brazo incapacitado, saltó desde su caballo y con una sola mano blandió su espada para desviar las flechas que se aproximaban. Si-7 respondió disparando flechas contra los guardias de las sombras.
El estruendo de los caballos llegó hasta el final y el del camino oficial. Siesigi y los otros que habían acapado con los guardias de las sombras en el bosque estaban llegando. Al ver acercarse los refuerzos, los guardias de las sombras restantes, perseguidos por la caballería vestida de sangre, dejaron de luchar. Sacaron bombas de humo y arrojaron con fuerza al suelo, llenando al instante el camino de una nube de polvo. Cuando el humo se disipó, los guardias de las sombras habían desaparecido sin dejar rastro. Siege corrió emocionado al ver a Siegu y a Siegui, quinto hermano, séptimo hermano. Pero la expresión cambió drásticamente al notar la espalda ensangrentada de Fan Chanyu. «Comandante, ¿está herida?» Los rostros de Siegu y Siegui también se tornaron serios. Antes de partir, Sichen había dado instrucciones de que, tras su partida, la caballería vestida de sangre seguiría las órdenes de Fan Chanyu en todo. Sin embargo, apenas 2 días después de su partida, Fan Chanyu ya estaba herida de esta manera. Fan Chanyu parecía imperturbable, solo heridas superficiales, nada grave, dijo, mirando a Yu Baoer, a quien había protegido, ahora silenciosa y aparentemente en estado de shock. Frunció el ceño y lo consoló. «No temas, Baoer, encontraré la manera de salvar a tu madre». Yu Baoer hundió el rostro en el hombro de Fan Chanyu. Aunque no se oyeron sollozos, su pequeño cuerpo temblaba y apretaba los dientes con fuerza. Sin el carruaje tuvieron que regresar a caballo. Yu Baoer, aún asustado, se aferró con fuerza a la ropa de Fan Chanyu, negándose a soltarla, así que Fan Chanyu lo cargó en su caballo. A pesar de la fuerte fortificación de la villa, los hombres de Kimin habían encontrado la manera de entrar. Tras mucha deliberación, Fan Chanyu decidió esconder a Baoer en el campamento militar. Por muy capaz que fuera Kimin, no podría moverse entre el ejército como si nada. Apenas hubo instalado Yu Baoer en el campamento, Time Peiji envió un mensajero para convocar a Fan Chanyu a una reunión. Sabía que el gran despliegue de la caballería vestida de sangre afuera de la ciudad no pasaría desapercibido para Time Peiji. Antes de partir, Sichen había dicho que, si se veían acorralados, podían persuadir a Time Peiji para que apoyara la reclamación de Yu Baoer, pero evidentemente aún no habían llegado a ese punto. Fan Chanyu estaba desconcertada, sin saber si revelar la identidad de Yu Baoer a Time Peiji. Con la excusa de atender primero sus heridas, despidió a la guardia personal de Time Peiji y llamó al médico a Wan para que le curara las lesiones de la espalda. Wan le aplicaba la medicina mientras lloraba todo el tiempo, lo que la avergonzaba bastante a Fan Chanyu. Ella le aseguraba que no dolía, pero Wan dijo: «La comandante es una mujer de acero que no derrama lágrimas fácilmente, pero estas heridas, incluso yo siento dolor al verlas. Lloro por usted, comandante». Fan Chanyu se sentía a la vez divertida y exasperada. Sin embargo, como Awi la había vendado con tanto cuidado, las capas de gasa que envolvían su torso la hacían parecer casi medio paralizada. Pensando en su próxima reunión con Time Peiji, no pidió que la volvieran a vendar. Cuando 2 guardaespaldas personales llevaron a Fan Chanyu en la camilla para que viera a Time Peiji, se llevó una gran sorpresa. Ni siquiera podía quedarse quieto y enseguida se acercó a la camilla para ver cómo estaba. «¿Qué te ha pasado, capitán Fan?» Fan Chanyu parecía completamente exhausta. «Los bandidos que hay fuera de la ciudad campan a sus anchas. Salí a sofocarlos, pero accidentalmente me caí por un precipicio». Time Peiji había llamado a Fan Chanyu para preguntarle qué había estado haciendo fuera de la ciudad, ahora que ella había ofrecido una explicación, aunque fuera una mentira descarada. Con sus heridas tan graves, él no podía interrogarla como una criminal. Simplemente dijo: «Jinzhou ya había expulsado a los bandidos antes del año nuevo. ¿De verdad todavía había forajidos tan temibles que podían herirte así?» Fan Chanyu, con el rostro pálido, respondió: «El terreno de la montaña era complicado. Simplemente resbalé y me caí. Acto seguido sufrí un ataque de tos violenta. Time Peiji solo pudo hacer un gesto de desdén con la mano. Está bien. Vuelve a descansar, mucosa testaruda. Si estabas gravemente herida, podrías haber avisado. En vez de esto, te hiciste traer. Ahora todo el ejército va a murmurar sobre cómo te traté». Fan Chanyu apretó débilmente las manos sobre la camilla. «Esta subordinada se retira». No se le daba bien mentir y la culpa le impedía mirar a Time Peiji a los ojos. Time Peiji resopló con fastidio.
Basta de formalidades, vuelve a tu tienda y acuéstate. Solo después de ser sacada de la tienda militar, Fan Chanyu dejó escapar un suspiro de alivio. Había logrado salir adelante ese día.